Muy bien, chicos, vamos a empezar hoy con un nuevo tema. Vamos a ver los condicionales. Vamos a empezar obviamente con el primer condicional. Saben que hay cuatro, entonces vamos a ver ahora el primer condicional, que es una mezcla de dos tiempos, que es el presente simple y el futuro simple, que es el que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco ya más a fondo para que, entiendan ustedes de mejor manera. Eh, bueno, la palabra condicional en español ya nos genera una perspectiva de lo que va a tratar, ¿sí? ¿A qué se refiere con condicional? Sí, vamos a poner un ejemplo muy básico. Si tú haces una acción, tú vas a tener un resultado a futuro, ¿sí? Si tal acción, como lo acabo de decir, se elabora, tú vas a tener un resultado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con condición. Si yo hago algo, probablemente yo voy a obtener lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, es una unión de dos tiempos en el caso de inglés. Y bueno, aquí nos da cuál es el uso. Dice, con el primer condicional se pretende hablar de posibles situaciones en futuro que aún no son reales, pero tienen una muy alta posibilidad de suceder. Por ejemplo, si yo estudio duro, yo voy a pasar el examen, ¿sí? Entonces ahí hay un condicional. ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición es que si yo estudio fuerte, si yo estudio duro, si yo estudio todos los días, yo voy a pasar el examen o yo voy a obtener calificación de 10. Es un ejemplo. Entonces a eso se refiere. Se pretende hablar de posibles acciones que van a tener una muy alta posibilidad de pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, el primer condicional revela las posibles consecuencias a ciertas acciones, ¿sí? Entonces, como les acabo de decir, a cierta acción que yo realice va a tener una consecuencia en futuro. O cuál en este caso, cuál va a ser la consecuencia, pues que yo saque 10 y estudio duro, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Vale. Ahora, ¿cuál es la estructura? Para los condicionales vamos a utilizar la palabra if. ¿Qué significa el if? Bueno, la palabra if significa en español sí, pero no el sí de yes, que es afirmación ahí, yes, I did, yes, etc. Entonces, el if vamos a utilizarlo para condición. Y es lo que utilicé yo en el ejemplo en español que les acabo de decir. Si yo realizo actividad, una tal actividad, yo voy a tener resultado. Entonces, ese sí es el if que vamos a utilizar exclusivamente para la condición. ¿Sí? Entonces, veamos aquí un poco. Nos dice que es importante señalar que aunque se vaya a hablar de situaciones en futuro, la estructura gramatical en la parte de la acción se desarrolla en presente simple y su consecuencia en futuro. Es lo que les venía diciendo. Para utilizar este condicional, la primera parte de la acción, que es, por ejemplo, si yo estudio duro, esa parte va a ser en presente y la consecuencia va a ser en futuro, perdón. Si yo estudio duro, yo obtendré 10 o yo pasaré el examen. Vean, incluso cuando yo lo expreso en español, se ve, digamos que la estructura del futuro. Yo pasaré, yo obtendré 10, yo pasaré el examen. Entonces, vamos a ver. Ya saben que, bueno, lo que les vengo explicando, el if va a ser al principio porque es el sí. Si yo tengo esto, si yo hago esto, si yo paso el examen, si yo, etcétera. Entonces, el if es al principio, es fundamental que lo identifiquen. Después del if, ¿cuál va? Pues obviamente el sujeto. If I, el verbo, en este caso vamos a poner el ejemplo que estamos viendo. If I study, complemento hard. If I study hard, si yo estudio duro, es en presente. Viene la consecuencia I y luego will. I will pass, el verbo que es pasar, y el complemento the exam. I will pass the exam. If I study hard, I will pass the exam. ¿Sí? Si yo estudio duro, yo pasaré el examen. ¿Sí? Entonces, este condicional es un poco, bueno, fácil en relación con la estructura de los demás. Entonces, bueno, no creo que haya ningún problema. Aquí tenemos, ya unos ejemplos ya más claros. La acción en presente, ya saben. If I see my uncle, si yo veo a mi tío, la consecuencia, I will tell him about the party. Si veo a mi tío, es la acción en presente.
Y luego la consecuencia, I will tell him about the party. Yo le diré de la fiesta. Otro ejemplo, if it rains, vean cómo le ponen la S al rains porque estamos hablando en presente simple. Entonces la primera, a la acción va a ser en presente simple. If it rains, si llueve, I will stay at home. Yo estaré en casa. Yo me quedaré en casa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay más ejemplos. If the movie is interesting, si la película es interesante, comas, no se les olvide siempre, precisamente porque son dos oraciones diferentes, la acción y consecuencia vamos a llevar una coma, entonces la coma también es importante. Cuando acabe la acción, que es if the movie is interesting, coma, I will recommend it. Si la película es interesante, yo la recomendaré. ¿Sí? Otro ejemplo, if I have time tomorrow, si yo tengo tiempo mañana, coma, I will get my hair cut. Yo me iré a cortar el cabello. ¿Sí? Muy bien, entonces yo creo que está un poco fácil. Ahora, cuando se trate de una oración en negativa, obviamente ya ustedes saben cuál es el auxiliar del presente simple, que es el di, el do y el das, do y das. Entonces, vean aquí, las oraciones agrega do not para los pronombres I, you, they, ya saben, y para las terceras personas singulares el does, para he, she y it, ¿sí? Y bueno, cuando queramos negar el futuro también, ya saben cuál es la negación, will not o won't, ¿sí? Que es la contracción. Perfecto, entonces bueno, aquí vamos a pasar algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, esto es ya lo que les acabo de mencionar. Y nos dice aquí, vean, tenemos obviamente al principio el if, verbo infinitivo, complemento, persona, verbo y verbo infinitivo y complemento. Ahora, aquí tenemos ya la oración. If I do not get paid, si no me pagan, do not, vean cómo está la oración en negativa y utilizando el auxiliar do. If I do not get paid, I will not travel these vacations. Si no me pagan, yo no viajaré estas vacaciones. ¿Sí? Vean la acción y la consecuencia. La acción en presente y negativo con el do not y la consecuencia igual con el verbo will y con su contracción si en negativo, si es que bueno, vamos a hablar de forma negativa. I will not travel this vacation. Otro ejemplo con el she. Ahora cambiamos, como es tercera persona singular, pues no vamos a utilizar el do, vamos a utilizar el does. If she does not study, she will get a low grade. Si ella no estudia, ella obtendrá una baja calificación. Sí, obviamente aquí puede ir una mezcla. Si la primera parte, que es if she does not study, ahí es una negación, ¿sí? Entonces, si ella no estudia, obviamente la acción va a ser positiva, ¿sí? Ella no pasará, ella obtendrá una baja calificación, ¿sí? Entonces puede haber una mezcla de negativo, positivo, 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 negativo, negativo, ¿sí? El ejemplo de aquí arriba es negativo, negativo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora con cuando es necesario hacer preguntas en primer condicional, comienza preguntando la acción, ¿sí? Presente y al final agrega what will you, verbo necesario. Bueno, aquí vamos a ver ya cómo es que ustedes lo van a agregar. Si hablamos de una pregunta, vamos a poner la pregunta en la parte de la consecuencia, ¿sí? Es decir, tenemos aquí if you get a day off, que si tuvieras un día libre, day off es un día libre para los que trabajan. Entonces, si tuvieras un día libre, va la pregunta, what will you do? Vean aquí, ya saben cuál es la estructura con las WH questions que van al principio, luego el auxiliar, en este caso will, el pronombre y el verbo. Entonces, what will you do? ¿Qué harías? Si tuvieras un día libre, what will you do? ¿Qué harías? Sí, entonces ahí es primer condicional, tenemos presente en la primera parte y futuro, ¿sí? Pero como es pregunta, obviamente el segundo interrogación al último y la oración, ¿sí? Con WH question. Tenemos otro. If the weather is cold, si el clima es frío o está frío, what will you wear? ¿Qué vestirías? ¿Sí? Entonces, ese sentido no se pierde de tener la oración en presente simple y la segunda en futuro, ¿sí? Con el will. Y ya saben, dependiendo si es negativo, ya saben cuál es la estructura de los auxiliares, won't o don't, do not, o does not, o don't, o doesn't, ¿sí?
Y bueno, en su caso, cuando es interrogativo, bueno, ya saben cómo utilizarlo cuando tengamos una WH question. Muy bien, este tema es de suma importancia porque, bueno, hay chicos, incluso en licenciatura, que a veces nos cuesta un poco este tema de los condicionales. Ahorita es un poco, bueno, pues un poco fácil porque es el primer condicional y es el más fácil de todos. Entonces ya después habrá una mezcla de varios, ¿sí? Llega el mixed conditional, que es el cuarto condicional, sí, que hay una mezcla de todo, bueno, etcétera. Y bueno, nos dice tips y ejemplos. El primer condicional tiene dos particularidades a los cuales hay que prestarles mucha atención. El uso de ¿qué le damos al if? ¿Sí? Ya les comentaba yo que el if, esta palabra if va a ser exclusivamente para condición, ¿sí? No es como el común que le damos al yes, que es sí. Entonces, uno es sí de afirmación, el otro es de condición. Si yo hago esto, ¿sí? Entonces hay una diferencia. El primero es perfecto. Si la computadora no enciende, mientras que el segundo es un sí de afirmación, sí acepto, ¿sí? Y bueno, aquí algo muy importante, el orden de los factores no altera el producto, es decir, si nosotros ponemos ahora el will al principio, es decir, la consecuencia al principio y la acción después, no va a ordenar el producto, ¿sí? Nos dice aquí, al igual que las matemáticas, cuando hablamos usando el primer condicional, el orden en el que organicemos la acción y su respectiva consecuencia no altera el producto y lo podemos variar de acuerdo a cómo quede mejor representada nuestra idea. Bueno, ¿cómo serían esos ejemplos? Bueno, ahora vamos a utilizar el if, obviamente al principio, y en vez de utilizar bueno, aquí tenemos la primera, que es if I do not win the lottery, I will not buy a house. Si no gano la lotería, yo no compraré la casa, ¿sí? Entonces, ahí está la estructura, digamos que afirmativa, las dos, y negativa, ¿no? Pero ahora tenemos presente, ya saben, y futuro. Ahora podemos poner primero el futuro y luego el presente. Por ejemplo, I will not buy the house. Yo no compraré la casa. If I do not win the lottery. Si yo no gano la lotería. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que vean cómo el if pasa a la parte de en medio, porque bueno, el if va ligado a la oración en presente, ¿sí? Entonces, como aquí estamos utilizando ya el futuro al principio, bueno, obviamente la otra oración va a pasar en segundo lugar, ¿sí? Con el if y la coma. Entonces, sería I will not buy the house if I do not win the lottery. Yo no compraré la casa si yo no gano la lotería. Entonces vean cómo ahí lo que nos decía, el orden de los productos no altera el resultado, ¿sí? Entonces ya sea que utilicemos primero la consecuencia con el will y luego la acción con el presente simple o viceversa, ¿sí? Perfecto. Entonces no creo que haya dudas. Si ustedes ven este video completo, creo que les va a servir mucho para que entiendan. Les comento que este tema de condicionales es un poco complicado ya cuando vamos aumentando el nivel, obviamente, pero si ustedes tienen ya las bases desde ahorita y le entienden cómo es que va estructurada la oración del if y tal, entonces bueno, obviamente le van a entender de mejor manera. Vamos a pasar a plataforma para que realicen los